Vamos ahora sí a recibir al segundo entrevistado, tercer entrevistado en realidad de la noche, segundo telefónicamente, es el economista Ricardo López Murphy, que está conectado con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, gracias por atendernos. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, ¿cómo le va, profesor? Qué gusto, siempre es un gusto recibirlo y lamentablemente cada vez que nos toca hablar es para hablar de un problema más grande y distinto. Así que la idea es hoy preguntarle casi abiertamente cómo la ve, qué le parece, no porque haya vivido problemas similares, sino por la experiencia que tiene de saber leer los mercados y los climas de los mercados. A ver, la crisis que se ha desatado en escala mundial es la crisis más grande de los últimos 200 años. Está claro. No tanto porque la pandemia sea de una alta mortalidad, de muy baja mortalidad, pero ha generado pánico, y cuando usted genera pánico eso es muy destructivo, y ese fenómeno ha producido, sobre todo en países donde los gobiernos no tienen una gran legitimidad y una gran claridad, medidas desesperadas, y bueno, como consecuencia de esa medida desesperada se ha hecho más daño del que la pandemia genera. Yo veo al mundo entonces muy complicado, a la región muy complicada, y a mi país, a mi patria, peor que al mundo y a la región, porque el gobierno ha reaccionado. Primero, entramos muy frágiles a la crisis por tres razones, yo diría: por la destrucción de nuestras instituciones económicas, inflación, enormes déficits, crisis de deuda; por una mala lectura del gobierno sobre los problemas que teníamos; y tercero, porque el intervencionismo y el estatismo crearon en la Argentina una mega urbe que hoy es inmanejable en la pandemia. O sea, la mega urbe siempre fue un gran error, porque desbalanceaba al país política e institucionalmente. Pero esta mega urbe en la pandemia es imposible de operarla. Por eso casi todo el país está más o menos normalizado, un 80-90%, y la mega urbe está paralizada, y con la única idea tiene el gobierno de tenernos a todos encerrados, y eso obviamente no funciona, y es lo que está produciendo una gran crisis. Esa es la verdadera crisis, la locura del intervencionismo y del estatismo, de haber concentrado los subsidios en el Gran Buenos Aires y haber creado un fenómeno geopolítico que es inmanejable ahora. Claro. Yo celebro mucho que usted haya arrancado diciendo eso, porque fue lo que hablamos en la primera media hora, que es sentir que el resto del país estamos en un 85% en actividad, y que no hay anuncios para poder hacer cosas. No hay un ministro, un gerente del interior pensando en generar actividades y posibilidades económicas en las distintas regiones, y es como que todo habla de Buenos Aires, de Cava. Y si usted que conoce el interior, de hecho es nacido en un pueblo interior, sabe que la cosecha, el campo no espera, y hay movimiento, y no hay anuncios. Hay mucha industria también. Hay mucha industria. Justamente el gran problema es concentrar todo el debate. Usted lo ve, aparece el presidente, el gobernador de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es como si el país se redujera a eso. Tal cual. Y ese es un gran problema, pero ese es el problema de la ideología que gobernó Argentina los últimos 70 años. Pues los últimos 70 años, pero en particular los últimos 20. Bajo el kirchnerismo se lanzó un proceso de subsidio y concentración en el Gran Buenos Aires que fue nefasto. Parte debido a la reforma constitucional del 94. Porque con la reforma constitucional del 94 se le dio todo el poder a la matanza, a los grandes distritos del Gran Buenos Aires. Se rompió el poder federal que venía del colegio electoral. Entonces ahora tenemos la patología, se lo voy a decir con toda claridad, porque nadie lo está diciendo en el debate. Esta mega urbe, su sistema sanguíneo son los sistemas de transporte masivo de pasajeros. Con todos los defectos que tiene, nosotros tenemos un sistema masivo de transporte de pasajeros en la mega urbe que mueve 7-8 millones de personas. Ahora, con el coronavirus, usted no puede poner 5 personas por metro cuadrado como viajaban en los trenes, en los subtes, en los colectivos acá. En consecuencia, esta mega urbe no tiene cómo funcionar.
Es el país ha ido hacia un suicidio. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, lo único que hacemos es tratar de desarrollar el Gran Buenos Aires, intrusando, haciendo locura, y miren qué catástrofe hemos terminado. Estamos y no hay como usted dice, no hay un pensamiento estratégico. Más, son desfachatados. Usted ve que el presidente parece digamos, el señor feudal del distrito AMBA, y se sienta cuando lo sudó su jefe. Entonces no sé si usted lo percibe eso. Sí. El resto del país no tiene nada que ver. Yo no sé cómo no se sublevan los gobernadores. Hay que decir que está el 95% o más de los contagios en toda esa región, como que ahí se está viviendo las camas completas de terapia intensiva, como el problema real. Ahí es donde usted tiene todos los problemas, porque usted desarrolló una urbe que es inadministrable en la seguridad, en el medio ambiente, y ni le digo si le tocaba una pandemia. Sí, desnuda todo el problema estructural. Exactamente. Y ahí lo ve el problema estructural en lo institucional. Totalmente. Usted va a ver cómo se presenta Fernández, Larreta, Kicillof. ¿Y el resto del país dónde está? Estamos en comunicación y estamos charlando con Ricardo López Murphy, economista, político argentino, ha sido ministro de Defensa, de Economía, Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Y Ricardo, usted hizo alusión a una frase que se suele escuchar bastante en algún sector político, que es lo de los últimos 70 años. ¿Usted ahí se está refiriendo a una idea peronista de gobierno? Yo diría, a ver, el peronismo tuvo un rol muy sustancial en eso, pero yo diría que, como el mismo Perón decía, no solo lo abarcaba el peronismo, hubo mucho consenso en otras fuerzas políticas en seguir ese mecanismo. Por eso nunca se revirtió esa idea de la mega urbe. Entonces yo diría, es verdad que hay una responsabilidad primaria del peronismo, primero porque fue el que gobernó por más años, o sea, una fracción muy grande de todo ese tiempo gobernaron ellos, pero digo, desde la Segunda Guerra Mundial se hizo un desarrollo hacia adentro, concentrado en la mega urbe, con grandes subsidios provenientes de no cobrar lo que valen los servicios de las empresas del Estado, y ese estatismo, ese intervencionismo, esa visión de economía cerrada nulificó al interior. Sí. ¿No cree que usando proyecto de economía cerrada, intervencionista y estatista es una tragedia? Y digo, no solo del peronismo, aunque tiene responsabilidad primaria, porque no hubo una actitud distinta. Fíjese que los gobernadores del interior, de provincias como La Rioja, como Santa Cruz, que ejercieron la primera magistratura, en el caso de los Kirchner fueron convencionales constituyentes, hicieron una constitución que le daba el poder al Gran Buenos Aires. Digo, usted lo ve estratégicamente eso. Sí, ahora López Murphy, disculpe, en esta idea de un peronismo y una responsabilidad, ¿no queda muchas veces en ese análisis de los 70 años o de el peronismo que más gobernó, no queda muy afuera del análisis de la actualidad argentina o de la historia, la dictadura militar, la misma presidencia de Menem, que no se podría encauzar en un mismo peronismo, y sobre todo el gobierno que usted integró, que terminó en una de las peores crisis de la historia de la Argentina? ¿No queda afuera todo eso de los 70 años? No fue por eso, no. Yo puedo, ante cada uno de esos puntos tengo que poder contestar. Claro. Imagina que si no, a esta altura de mi vida, si no tengo respuesta para eso, no podría dormir. No, por supuesto. Vamos al problema del peronismo y de los gobiernos no institucionales. ¿Se recuerda usted que el peronismo y las ideas que dominan la Argentina del 45 en adelante surgen de un golpe militar y surgen de un gobierno militar que ejerció durante, yo diría, hasta la guerra de Malvinas prácticamente, una hegemonía muy grande en el pensamiento del peronismo? Pues digo, o no recuerda usted la marcha, mi general, soy grande, no recuerda, no era que decía
mi ciudadano, qué grande sos. Era un mensaje que estaba imbuido de esa lógica, tanto en los gobiernos institucionales como no institucionales. Esa ideología prevaleció. Ahora, el gobierno que yo integré durante 1 año y 4 meses, si algo tenía claro es que no era por ese lado que había que marchar, al revés, era un gobierno que sabía que había que ir hacia una sociedad más abierta, y si algún intento hizo fue el esfuerzo de frenar ese colosal estatismo. Si usted quiere, sin el respaldo en la ciudadanía y la comprensión de la ciudadanía para poder hacerlo. Pero si alguna vez hubo un planteo firme sobre esas cuestiones, fue en ese momento. Le hago una consulta que tiene que ver por ahí más allá de lo político, pero usted que vive en Capital y viene del interior, hasta cuando uno va a Buenos Aires, se llama Sociedad Argentina de lo que sea a cosas armadas con solo integrantes de Buenos Aires. Y después, cuando se arma desde el interior, hay que llamarle Federación para convivir o competir con esa sociedad que ya tiene el nombre de argentino sin ser representativo de todo el argentino. Y creo que, lo estamos viendo en el fútbol, también queda plasmado en un centralismo que es como que no hay el verdadero poder, tampoco quiere que esto cambie. Bueno, pero eso en parte es la distorsión del federalismo. Acuérdese que con los regímenes de coparticipación federal se fue destruyendo. Otro gran ejemplo, claro. Entonces, eso ha producido gobernadores que están subordinados, que vienen con la canastita a buscar limosna. Por eso es que está todo degradado acá. Está todo degradado. Pero usted dio el ejemplo de la coparticipación, y eso le puede costar al gobierno cualquiera que ose querer someterlo a debate. Es como que pero fíjese que la Constitución del 94, que trataba de balancear las posiciones, tampoco yo estuve muy opuesto a ese proceso, pero reconozco que fue legítimo. O sea, ganaron las elecciones con toda claridad, lo que querían reformar, e hicieron una modernización. Entre otras, pusieron una cláusula que al 31 de diciembre de 1996 había que votar un nuevo régimen de coparticipación federal. Hemos estado gobernados por dos constituyentes, como fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Jamás pusieron una ley con mayorías abrumadoras, como tenían, para hacer el régimen que respetara la cláusula constitucional. ¿Ha prestado atención usted a eso? Claro. Lo más notable es que yo le escuché una vez a la actual vicepresidenta decir, ¿no?, que esa cláusula constitucional que ella había redactado era imposible de cumplir. ¿Usted se imagina poner una cláusula en la Constitución y decir que es imposible de cumplir? ¿Por qué? Para esa mentalidad unitaria, monárquica y despótica, dar lugar al federalismo era inaceptable. Sí, yo ¿sabe qué? Pienso que empieza a haber un nivel de política en el medio de la pandemia, como que ya se está pensando en las elecciones y también ya lo pienso como cuadro político, porque aparecen páginas donde usted aparece como que en un room donde lo quieren posicionar en un lugar donde por lo menos en la última elección usted decía, déjenme elegir si quiero entrar. ¿Cree que vamos camino a una degradación en las declaraciones, en las denuncias, que se va a ir mezclando con la pandemia? Yo creo que la pandemia es una catástrofe para la humanidad, no solo para nosotros, una catástrofe. Vamos a quedar el mundo, la región y Argentina mucho más pobres. Sí. Y en eso lo que necesitamos es un debate franco y honesto sobre nuestros problemas. Y yo he tratado en esta entrevista que ustedes me hacen de ser lo más claro y preciso, pero lo menos faccioso. O sea, lo que yo digo son problemas que usted los puede chequear. O sea, la mega urbe existe. ¿Desde cuándo existe? ¿Qué fuerzas la motivaron? Usted puede chequear el problema del cumplimiento del federalismo. Y si algo vamos a necesitar después de esta pandemia es hablar con toda franqueza sobre nuestro problema. Lo que tengo claro
es que lo que conocimos los últimos 20 años, si quieres 60 años, no es más viable en la Argentina. La Argentina del estatismo, de los déficits enormes, de las inflaciones enormes, de una economía organizada por un Estado quebrado, no funciona más. Eso sí lo tengo muy claro. Y eso va a ser parte del debate. Para mí era imprescindible antes de la pandemia, pero después de la pandemia, el estado de pobreza en el que vamos a quedar, yo no veo salida si no es con un vigoroso crecimiento en el interior, hacia el exterior, en un ambiente que proponga y promueva fuertemente la iniciativa privada. El Estado va a estar exhausto después de esto. Sí. Y aprovecho y le hago una pregunta más. Usted también conoce los modelos de países hermanos como Brasil y como Chile, y uno viéndolos ahora Uruguay. Dice, y bueno, Uruguay lo está haciendo muy bien. Muy bien. Sí. Tiene la población de Santa Fe. Sí, o de Córdoba, pero yo diría el problema nosotros lo tenemos en la zona que más se parece a Uruguay. La provincia de Buenos Aires es más o menos como Uruguay. Claro. Ellos han librado la batalla contra la pandemia con singular eficiencia. Nosotros no lo hicimos. ¿Y por qué no lo hicimos? Porque tenemos un Estado paquidérmico, ineficiente, incapaz de responder a los problemas de la ciudadanía. Pero López Murphy, disculpe, en provincia de Buenos Aires deben vivir 7 veces más personas que en Uruguay. No, en Uruguay viven más o menos 3,5 millones y en la zona esta deben vivir algo así como 16. En lo que es AMBA, claro. 4 veces. 4 veces. Es verdad, pero eso ¿por qué? Parte de eso es una gran artificialidad, porque esa mega urbe no se construyó espontáneamente por la acción del mercado. Esa mega urbe fue un proyecto estatal que subsidió tremendamente los servicios. Las mega urbes son muy ineficientes, hay grandes deseconomías de aglomeración, es muy costoso ir a trabajar en la mega urbe. Sí. Si usted cobrara los pasajes lo que vale y la energía lo que vale en Buenos Aires, no quiere vivir nadie acá. Claro. Acá se vive de los subsidios. Ricardo, lo molesto con su experiencia Pero digo lo de Uruguay porque es importante. Mire, te voy a ser franco. Uruguay acaba de colocar deuda al 2,5% a 11 años en dólares, 2.000 millones de dólares, que serían equivalente que nosotros colocáramos 30.000 millones. Nosotros no podemos resolver una deuda mínima. Hace 8 meses que estamos discutiendo eso. Y ellos colocan al 2,5 a 11 años. ¿No le parece que hay que mirar ese ejemplo? A mí me tiene asombrado. Me tiene asombrado cuando el presidente de Uruguay dice que él es un servidor público, que él no se va a servir del gobierno. Se acordará la grabación del senador Caserío cuando decía que lo único que no tenían que ajustar eran ellos, ¿no? Sí. Sí, perdón, Ricardo, le quería hacer una consulta respecto puntual a las medidas que ha tomado el gobierno con la ayuda a las pymes y los créditos monotributistas, los autónomos. ¿Qué opinión le merece en función de su experiencia? En general, en todo el mundo, lo que hicieron los gobiernos fue tratar de aliviar la situación del sector que paga impuestos y que genera valor, y que es la clave en la Argentina. O sea, sostener al sector, digamos, la clave es financiar temporariamente al sector privado, porque es el sector que genera una inmensa externalidad, que es que además de producir y emplear gente, invertir, paga enormes impuestos, y de esos impuestos vive toda la sociedad, y lo que necesitamos es mantenerlo vivo para que más adelante ellos puedan ser los que financien al Estado. Si no hay impuestos, no hay Estado. ¿Y usted buscaría ese financiamiento afuera del país o lo buscaría fronteras adentro? No, yo hubiera hecho como hizo Uruguay, una fuerte, digamos, en un Estado que no está prestando servicio, hubiera hecho que pase el mismo esfuerzo que está pasando el sector privado, ¿no le parece? En vez de subir impuestos, emitir dinero, haberle hecho una baja el gasto que me diera el espacio para poder prestarle al sector privado. Con la depresión con lo que les espera a Brasil y a Chile, que eran países, sobre todo con Brasil, con los que teníamos mucho comercio y ciertos vínculos, ¿se imagina una salida que se nos va a hacer más complicado, o se imagina que la solución está en buscar otro tipo de socios?
No, yo creo que vamos a tener que vender en la región, le vamos a tener que vender a todo. El núcleo del problema de la Argentina es que exportábamos en 2011 $100.000 millones entre bienes y servicios y vamos a exportar este año 50 y pico mil. Eso es la caída de nuestro nivel de vida. Si no entendemos que nuestro nivel de vida cayó a la mitad, estamos listos. Por ejemplo, una parte del problema es que el Estado no reconoce que el nivel de vida ha caído dramáticamente. Y eso es lo que tenemos que hacer, que la corrección la paguemos todos. En particular, el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado y lo vamos a tener que hacer porque la única salida que tenemos es exportar a más no poder. Y ojalá lo podamos hacer con eficacia. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, López Murphy. Un Buenas gusto noches. hablar con ustedes. Gracias. Y anoten mi pasión porque cuando estamos tan exigidos no tenemos tiempo para hacer concesiones. Ahora tenemos que ir al pan y al vino. Buenas noches. Las cuentas van a ser para todo acá, no se le va a escapar ninguno. Ojalá que sí, ojalá sean para todos, de verdad. Ojalá sean para todos, de verdad, claro, totalmente. Eso sería acabar con los privilegios. Imagínense la calentura que tengo cuando le están cortando los ajustes a los jubilados y le estamos dando al señor Vudú 21 millones de pesos. Sí. Y la señora vicepresidente cobra 3. Cobra el sueldo, la pensión de ella y la pensión del marido. Pensiones que son graciables. Sí. Por haber, no se pueden pedir duplicadas. López Murphy. En esta situación me parece que la ejemplaridad tendría que ser como la de Belgrano, cuando juran la primera junta y renuncia a sus ingresos porque él tenía una situación solvente y le necesitaba a la patria todos sus recursos. ¿Estamos? Sí, ¿Estamos? López Murphy. Tiene la cuenta completa. El mismo enojo le produce la estatización de la deuda del correo de la familia Macri y los préstamos a Vicentín. Pero ¿cómo me voy a producir? Eso me indigna. Perfecto. ¿Usted me vio ahí en ese gobierno? No, yo le pregunto. Defender estas barbaridades. Esos son barbaridades. Nunca yo confundiría lo privado y lo público. Eso no tengo fama de ser implacable en ese sentido. Clarísimo. Que pase una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente.